Ya. ¿Dónde estaban más que nada los problemas de la A? En la A yo voy a empezar a leer los encabezados para que vamos asimilando las líneas y todo eso. Dice, un asesor independiente es asesor independiente por lo que recibió durante el año honorarios brutos actualizados de 24 millones. Y después dice, realizando sus retenciones de manera personal. Y entre paréntesis le colocaron notario. Esas son las instrucciones que dio en el planteamiento. Entonces, como para respetar un orden, yo generalmente empiezo como viene escrito el ejercicio. Entonces, yo me voy a ir, bueno, tengo el anverso, el reverso del formulario y tengo el desarrollo, cómo se fueron determinando las cosas. Me voy a ir al reverso, que es, espera, anverso, espera un cachito, ahí, le cambió, ahí sí. Ya, voy a ir al reverso. Dentro de lo que habla aquí, los 24 millones nosotros estábamos acostumbrados a reflejarlo aquí con retención. Pero en este caso él dice que la retención la pagó de manera personal el notario. Entonces, eso asume que deberían ser honorarios sin retención, que se llama. También van en la declaración de renta, pero sin retención. Eso significa que eh, tenemos, espera, 5,450. Pero un cachito que aquí parece que hay un enredo. Pero un cachito, 10 millones. Porque este es el que hicimos. Pero un cachito, 16, ya. En el fondo aquí tenemos 15 por 500. 63 por 15. Ya. Aquí tenemos los honorarios sin retención. Después nos vamos a los gastos presuntos. ¿Qué dice la norma? Los gastos presuntos dice que uno debería rebajar el 30% del total de los honorarios, pero habla de un tope. Hay un tope de 15 UTAs. En el fondo, ¿qué tenemos que tener siempre presente? Que en el fondo aquí tenemos, primero que nada, hay que determinar cuánto es la UTA. La UTA uno la busca en la página del servicio y a esa fecha eran 563,664. Entonces, voy a rayar aquí. Entonces, 563, los 563,664 por 15 nos da que el tope máximo que pudiéramos rebajar de ese valor son 8.454.960. Eso es lo máximo que uno podría rebajar. En este caso, eh, si nosotros hubiésemos tenido más honorarios, por ejemplo, 50 millones, pongo más de 50 millones, aquí el 30% nos arroja 23 millones, pero eso estaría malo porque tenemos que respetar siempre el tope. En este caso, en este ejercicio, el 30% de los 24 son 7 millones 2, entonces estamos por debajo de los 8 millones 454,960. Entonces, como podemos pasar esa parte, restamos los 24 millones, los 7 millones 2 nos da 16 millones 800. Eso, si uno sigue la línea del formulario, aquí nos indica en qué línea deberíamos ir. Dice que habría que trasladarla a la línea 8. Entonces nos cambiamos a la línea 8 y aquí reflejamos los 16 millones 800. Ahí tendríamos la primera parte que determinamos los honorarios. Después nos dice, en el segundo dice, además, durante el año tuvo una remuneración como trabajador dependiente de 6 millones 100. Cuando él habla de los códigos que él refleja, él en su plantilla habla de sus códigos, significa que en el 1098 uno debería colocar los 6 millones 100 y en el 161 debería repetirse los 6 millones 100. Y habla que después dice que, y monto que le retuvieron 190.000 pesos por impuesto de segunda categoría. El impuesto de segunda categoría siempre va en el código 162 y ahí están los 190.000 pesos. Ahí tenemos los dos primeros puntos. Después nos habla, dice, es socio de una sociedad limitada que tributa
según el régimen 14A de renta atribuida, desde donde le atribuyen 40 millones de pesos. En esta línea van las rentas atribuidas y tenemos los 40 millones de pesos, y después dicha renta viene con un crédito y un incremento del 25. Entonces los 40 millones lo multiplicamos por el 25%, tenemos 10 millones de crédito que van reflejados en esta columna, y los otros 10 millones de incremento que van agregados en el 159 y después en el 749. Ahí tenemos los 4 primeros puntos. Después dice, aquí empiezan un poco los problemas. Hay que hacer más análisis. Y ese otro dato, realizó ahorros en una cuenta de APB por un total de 5.800.000. Entonces, yo hice en el fondo, dentro de la materia, se habla que el APB tiene tope de 600 UFs. Entonces yo busqué la UF del 31 de diciembre del 2017. A todo esto, todos los cálculos van a los valores del 31 de diciembre del 17. O sea, si estamos tomando la UF, en el fondo el tope de las 600 UF son 16.078.884, que es lo que máximo que yo podría rebajar. En este caso, dice que serían 5.800.000. Entonces estaríamos dentro del límite, y esto lo traspasamos al formulario, que ahí estarían los 5.800.000 y los 5.800.000. Ahí tendríamos una parte. Después dice, tiene un hijo con registro de beneficio fiscal cursando enseñanza básica, donde evalúa un registro como crédito en el F22, y su cónyuge tiene 350.000 imponibles. Para la rebaja del gasto educacional, la ley contempla que el ingreso de los dos padres no debe superar las 792 UF. Entonces, igual que el caso anterior, la UF al 31 de diciembre la multiplicamos por 792, y eso es el tope de los ingresos, 21.224.127. Ya, ahora nos vamos el padre, vamos a sacar el cálculo. El padre, tenemos los 72.190.000, los 72.900.000, que esos son los ingresos del padre, y dice que la madre ganó 350.000 por cada mes. Entonces 350 por 12 son 4.200.000, nos da 77.100.000 pesos la suma de los dos papás. Entonces eso, si lo transformamos en UF, que en el fondo los 77.100.000 lo dividimos por la UF, nos da que ganaron entre ambos 2.877 UF. ¿Qué significa eso? Significa que no estamos cumpliendo la regla de los 792. Por lo tanto, no tenemos la suma de ambos padres, no debe superar las 792, no tenemos derecho a la rebaja. En caso que aquí hubiese sido, por decir, ejemplo, el padre hubiese tenido, no hubiese tenido, si no hubiese tenido ingresos, hubiesen sido menos, y ahí sí hay una rebaja, que en el fondo son 2,2 UF por cada hijo. Eso dice la norma. Entonces habla de 2,2, que uno tiene que recalcularla todos los 31 de diciembre para ver qué derecho. Pero en este caso, hasta el momento no ha dado ejercicio así, pero si los ingresos fueran inferiores a 792, tendría derecho a 2,2 UF por cada hijo que tenga estudiando y que cumpla todos los requisitos, que eso lo estableció en la página 38, por ahí los colocó él. Entonces, en este caso, no tiene derecho a la rebaja del gasto educacional. Y un tercer punto, que es el más conflictivo, es el crédito hipotecario. Ya. El crédito hipotecario, dice la ley que si yo tengo 90, vamos, lo que mismo tiene, porque él lo tenía en la materia, pero no estaba muy explicado en el fondo, y tampoco habíamos visto ejercicio. Entonces estaba complejo, porque en el fondo tiene
29.30. Él tiene... Aquí lo tiene en la 33, 34, en la 38. Ya. Dice la norma que si las rentas son inferiores a 90 UTAs, puede rebajar 8 UTAs de crédito. Esa es su máxima rebaja. Pero en cambio, si tiene entre 90 a 150, hay que aplicar una fórmula. Y esa fórmula, si bien está escrita ahí, pero no, generalmente uno no entiende así, entiende más haciéndola. Entonces vamos a hacer la fórmula, porque en el fondo, ¿cómo uno determina cuánto tiene porque habla todo habla de UTAs, habla de UTAs. Entonces tenemos, en la renta de él tiene 72.900.000, la UTA eran 563.664, lo que nos da 129,33. Ahora, el conflicto que tenía él ayer era que en el fondo, y la pregunta que yo le hice el sábado fue cuántos decimales tomábamos. Por eso ayer habían dos cálculos. Decía caso 2 y caso 3 en la presentación que él hizo. Como él dijo, dos decimales, también o sea, hicimos dos cálculos. Espérame un cachito que se anduvo cayendo, parece. Aquí sí. Hicimos dos cálculos. Entonces, vamos a hacer primero lo que trató de explicar ayer que no se entendió mucho. La fórmula dice esta es la fórmula. Dice, la fórmula son 250 UTAs menos 1.667 por la renta anual en UTAs. Entonces, si sacamos con la calculadora, tenemos que primero resolvemos el paréntesis. Tenemos los 129,33 la obtenemos de aquí de arriba. Entonces tenemos 129,33 por 1.667 nos da 215,59311, pero como siempre hablo de dos decimales, sería 215,59. Sacamos el paréntesis, quedaría 250.000 menos 215,59. ¿Cómo obtenemos el porcentaje? Se obtiene directo, es 250 menos 215,59 nos da 34,41. ¿Qué quiere decir esto? Siempre teniendo presente que el tope son 8 UTAs, tenemos 34,41% sobre esas 8 UTAs que podemos rebajar. Entonces, 8 UTAs por 34,41% da 2,75, que en el fondo aquí está los 8, da 2,75 UTAs, porque todos estamos trabajando en UTAs. Y el valor de la UTA eran 563,664. Eso significa que 275 por 563,664 es 1.550.076, que sería lo máximo que pudiéramos rebajar respecto del crédito hipotecario, que eran 5.030.000. Entonces, en los ejercicios pasados siempre habíamos tomado el tope de las 8 UTA, pero en este caso había que sacar un porcentaje de eso, solo se podría descontar. Entonces, se obtuvo el 1.550.000, que en el fondo lo traspasamos aquí al formulario, pero él dentro de todo, dentro de lo que mostró ayer, él mostró este cálculo, que habían dos valores diferentes. Ya. ¿Qué tienen de diferente? La diferencia es que en el 1.551.000 se consideraron todos los decimales, o sea, con todo, porque en el fondo, con todos los decimales hay variaciones, y en el fondo en este caso había como 1.000 pesos de variación.
Eh, en el fondo eso, por eso la diferencia, pero él como él siempre dijo dos decimales, mantenemos el 1.550.000. Entonces eso lo traspasamos aquí al formulario. En vez de los 4.900.000 y algo que había antes, ahora son 1.550.000. Eso nos da 65, la suma de, si sumamos, si nos fijamos en el formulario, tenemos más y menos. La suma da 65.549.924. Eso tenemos que también hacer un cálculo de llevarlo a la tabla del global complementario. Entonces los 65.549.000 tenemos que detectar en qué rango de la tabla que iban adjunta en el ejercicio. Entonces caímos en el rango del 0.304. La multiplicación de eso nos daba 19.927.177 y teníamos una rebaja de 10.033.219. Entonces nuestro impuesto global complementario nos daba 9.893.958. Por ende lo traspasamos al formulario, que ahí estaría. Eso sale con un signo más. Tenemos descuento a ese impuesto. Tenemos el descuento de los 190 que venían del sueldo por impuesto único. Tenemos los 610, los 10 millones que venían por el crédito que venía asociado a la atribución. Entonces hacemos la resta, o sea, la suma y la resta y nos queda un valor negativo, 296.042. Cuando ahí queda el valor negativo, eso se traspasa al código 116 y al 757. Ahí lo tenemos reflejado. Ahora tenemos el inconveniente que había cuando habló de notario, no hubo retención, pero cuando él dice que él pagó de manera personal, sus retenciones significa que pagó PPMs, que son pagos provisionales del artículo 84, y en el fondo estábamos acostumbrados a rebajarlos aquí, pero como los pagó él, no hubo retención de terceros, los rebajamos aquí los 2.400.000 que venían de los 24 millones. Eso tenemos, entonces nos queda 2.400.000 menos 2, o sea, los dos signos negativos nos da 2.696.342, que en el fondo eso se pide devolución en este caso en el ejercicio. Ahora no sé si les quedó claro, lo repetimos, en qué parte no les queda claro cómo poder verlo, me tendrían que decir. O si voy muy rápido. Perdón, yo quedé confundida un poco con el crédito hipotecario en la fórmula. Crédito hipotecario. Volvemos atrás. Eh, Mire, me están quedando como 3 minutos de la primera reunión. Si me le corta, voy a enviar otro link, porque en el fondo duran 40 minutos estas sesiones. Entonces si me le corta, voy a mandarlo al tiro, para que sigamos. Ya, Ok. sí, ya. Aquí partimos de nuevo. La ley dice que en el fondo tenemos el tope para rebajar como crédito hipotecario son 8 UTAs. Esa es como la primera instancia. Pero de ahí tenemos una tabla que dice que si nuestro base del global es inferior a 90 UTAs, nosotros podemos rebajar 8 UTAs. Pero si nuestra base sobrepasa las 90 UTAs y las 150, tenemos que aplicar la fórmula. Ya. La fórmula contempla que todo se expresa en UTAs. Entonces tenemos la fórmula al reemplazar, tenemos 250 UTAs menos 1.667, que es el factor, por 129,33. En el fondo lo único nuevo sería los 129,33, que se calculó dividiendo la base que llevábamos antes de aplicar la rebaja, que eran 72.900.000, lo dividimos por la UTA, nos dio 129,33.
Entonces reemplazamos. Primero paréntesis. Tenemos 250 que mantenemos menos 215,59, que es la multiplicación de 1.667 por 129,33. Ahí tenemos 215,59 menos 250 UTAs nos da 34,41. Pero ese 34,41 es un porcentaje sobre las 8 UTAs. Entonces, como las rentas son más altas, que son muy altas, no podemos rebajar las 8, sino que un porcentaje. Y estamos sacando el 34,41 de 8 UTAs. Y eso nos da 2,75 UTAs a rebajar. Y después tenemos que multiplicar de nuevo por el valor de la UTA. Y eso es lo máximo que podríamos rebajar. Serían 1.550.076. No sé si les quedó un poco más. Sí, ahí queda más clara. Ya, me le va a cortar, voy a mandar otro correo porque me le va a cortar, ya me está avisando aquí que me queda menos de un minuto. Lo voy a mandar para que cambiemos de sesión. Ya, no hay problema. Le mando el mismo correo. Ya. Ok. Ya.